Hola, ¿qué tal, jóvenes? Bienvenidos nuevamente a su curso de CCNA2. El día de hoy vamos a hablar el tema de las VLANs o mejor conocidas como las redes de área local virtuales. Bien, vamos a empezar por la definición teórica para el conocimiento del concepto en general. Por definición, una VLAN proviene del acrónimo de Virtual Local Area Network. Esto significa que tendremos la segmentación de redes de manera virtual. Una VLAN se puede generar, por tanto, en switches de capa 2 y en switches de capa 3, ya que estos serán los que dividan los segmentos en la cantidad de VLANs que nosotros creemos en dichos dominios. Eh, Al crear una VLAN, por cada VLAN que yo cree, va a ser equivalente a generar un dominio de broadcast. Es decir, cuando yo genere una VLAN, normalmente va a ir asignado o delimitado por un segmento de red a nivel de capa 3, que es decir, direccionamiento IP. Si bien a nivel de capa 2 el switch no es capaz de entender los límites de un dominio a nivel de capa 3, un router puede hacerlo, pero bien de manera local. Las mismas PCs deberán ser asignadas a un segmento de red particular, permitiendo por tanto que todos los miembros de una VLAN puedan comunicarse entre sí e impidiendo que los miembros de VLANs distintas puedan intercomunicarse entre ellos. ¿Ok? Bien, ¿cómo trabaja una VLAN? Una VLAN es en realidad una etiqueta, un tag que un equipo switch agrega al recibir una trama en un puerto que ha sido asignado a una VLAN en particular. Esto quiere decir que si lo entendemos de esta manera, un equipo de cómputo normal, nuestra PC, una laptop, una impresora, un access point, un servidor, realmente no tiene pleno conocimiento de qué es lo que está sucediendo cuando sus tramas llegan al switch de comunicaciones. Entonces, la PC es totalmente ciega de que pertenece a una VLAN en particular y es el switch quien al recibir esa trama determina si necesita ser etiquetada con el número de VLAN en particular para poder administrarlo a través de qué puertos puede esta trama ser enviada. Al decir que puede ser enviada es recuerda que todos los miembros que pertenecen a una VLAN pueden comunicarse entre sí, mientras que miembros de diferentes VLANs no pueden comunicarse entre sí. Es decir, un ejemplo sencillo sería tener una computadora perteneciente a la VLAN 10. Al momento de recibir una trama de esta computadora, el switch coloca un tag de número 10 a esta trama. Por tanto, cuando el switch va a enviar la trama a los demás puertos del switch, solamente lo hace a aquellos que también entienden el tag referente a la VLAN número 10. ¿Sí? Por tanto, a nivel binario y específico de cada switch, ese tag se vuelve parte de la configuración de la trama. Es un espacio anexado a la trama y tiene 4 bytes de longitud, de manera teórica y de manera simple. Es con este identificador, repito, el que va a permitir la separación de la comunicación. Bien, de manera teórica, y esto es definición por Cisco, nos encontramos que tenemos 5 diversos tipos de VLANs, empezando por la VLAN de datos, que será cualquier VLAN a la que serán asignados los equipos finales para que puedan comunicarse entre sí. Entonces podemos deducir que VLANs de datos existirán o podrían existir diversas y variadas dentro de un switch, siendo el rango de configuración permitido aquellos que van desde la 1, siendo la 1 por defecto, como lo indica la lámina al final, es la VLAN que viene por de fábrica, no se puede borrar, no se puede alterar, no se puede modificar, sin embargo, se recomienda que no se utilice. Por lo tanto, todas aquellas VLANs de datos empezarán en el número 2 y terminarán hasta la 1001. Yo tengo ese como rango normal de VLANs, yo puedo generar esa cantidad de VLANs en un switch y la puedo asignar a diferentes, repito, segmentos, diferentes puertos a los que las computadoras van a comunicarse. La VLAN de voz es una VLAN que Cisco ha catalogado y ha designado
para que todos tus equipos de voz se encuentren en ella. Al hablar de equipos de voz nos referimos particularmente a los equipos de telefonía y o video colaboración que tiene Cisco. Si tenemos una red que hoy día también es común encontrarla, una red que nosotros ya hemos hablado de ellas en algunas otras partes del curso, una VLAN convergente es aquella VLAN que puede cargar distintos tipos de tráfico sobre un mismo canal de comunicación. Es decir, mi cablecito Ethernet o mi señal inalámbrica me permiten transportar o me pueden permitir transportar voz, datos y video todo en uno. Si bien hoy día existen equipos dedicados para la comunicación de voz, tal es el caso de los teléfonos IP de Cisco, estos teléfonos se recomienda que sean pertenecientes todos a una misma VLAN catalogada como la de voz. Esto permitirá la mejor administración de este tráfico y posterior a la asignación solamente de la VLAN permitirá también la asignación de calidad de servicio, QoS o Quality of Service, de una manera más fácil y de una manera más práctica, teniendo previamente esta segmentación, por una parte una VLAN de datos y por otra parte una VLAN de voz. Otro tema interesante y que también causa algo de confusión es el tener una VLAN de administración. Si bien al hablar de switches tenemos la idea general de que los switches solamente entienden el direccionamiento físico, llámese también direccionamiento MAC. Sin embargo, para administrar los equipos switches a través de la red de comunicaciones es posible hacerlo a través de esta VLAN conocida como la VLAN de administración. La VLAN de administración es creada en el switch y es además asignada o creada junto con ella una VLAN, una interfase VLAN que lo que crea es una SVI o una Switch Virtual Interface, la cual permite la asignación de una dirección IP en particular que solamente tiene el propósito de permitir el acceso remoto. No sirve para ninguna otra consideración en al menos los switches de capa 2. Es decir, esa dirección IP no conoce y no administra parte del tráfico, el total del tráfico, perdón, que se genera a nivel de tramas. Repito, es solamente para yo poder ingresar a un switch de manera remota. Y por último, tenemos lo que se conoce como una VLAN nativa. Una VLAN nativa va a ser utilizada en los puertos troncales de interconexión con otros switches. Si bien en los viejos tiempos del switching se utilizaba la VLAN nativa, la misma que la VLAN por defecto, es decir, la VLAN número 1. Conforme ha pasado el tiempo y debido a los diversos ataques de seguridad que se pueden generar a través de la red, el utilizar la VLAN nativa como la VLAN número 1 genera un problema de seguridad. Por lo tanto, se considera que la VLAN nativa deberá ser un número de VLAN específicamente diseñado para la comunicación entre troncales, entre puertos troncales que serán los que interconecten un switch con otro o un switch con un router para temas posteriores de ruteo entre VLANs. Si bien yo selecciono una VLAN, un número de VLAN nativa para la configuración de estos troncales, dicha VLAN nativa no deberá de ser utilizada en la asignación de ningún otro puerto que conlleve un equipo final para su trabajo dentro de la red. Por lo tanto, la VLAN nativa, repito, solamente deberá ser configurada dentro de los puertos troncales y podrá ser un número, repito, del mismo rango del 2 al 1001, siendo esta exclusivamente para los puertos troncales. Muy bien, pasando más allá de la teoría, la generación de VLANs a nivel de switches es un proceso realmente sencillo. La creación de VLAN solo requiere un comando, y este comando es a nivel de configuración global, y el comando es precisamente VLAN. Cuando yo genero el comando VLAN, espacio y el número de VLAN que yo quiero crear, estoy generando automáticamente a nivel global esta VLAN, este número de VLAN. Opcionalmente, yo puedo generar un nombre para esta VLAN. Sin embargo, el asignar el comando name y el nombre que yo decida es meramente opcional.
Si yo no coloco un nombre a una VLAN, este nombre será designado automáticamente con el switch y será en mayúsculas con la palabra VLAN y el número de la VLAN que acabamos de generar. Sin embargo, repito, este último comando name es opcional. Bien, una vez creada una VLAN, no quiere decir que la VLAN esté ya lista para trabajar en los puertos del switch. Para generar el proceso de trabajo en cada uno de los puertos del switch, yo necesito generar esa asignación a nivel de la interfase que yo decido utilizar en dicho puerto. Para este ejemplo, tenemos que los puertos de acceso serán todos aquellos puertos que conecten dispositivos finales a un switch. Llámese dispositivo final, una computadora, una impresora, un servidor, una laptop, un access point, etc. Por lo tanto, yo tengo que ingresar a dicha interfaz con el comando interface FA si mis interfaces son fast Ethernet, o podría ser interface gigabit si mi interfaz o mis interfaces son gigabit. 0 diagonal y el número de interfaz al que yo decida entrar. Posteriormente, debo primero modificar la configuración del puerto para que ésta sea de modo acceso, y por lo tanto tengo que ejecutar el comando switch port mode access, y posteriormente, al declararlo como acceso, entonces sí le doy el acceso a la VLAN correspondiente. En este caso el comando es switch port access VLAN y el número de VLAN al que yo quiero asignar dicho puerto. Por otro lado, tengo los puertos troncales. Si bien lo comenté en la lámina anterior, un puerto troncal es el puerto que permitirá la interconexión de un switch con otro switch. Estos puertos troncales tienen la facultad de transportar no solamente el tráfico de una sola VLAN, sino el tráfico de todas las VLANs que estén creadas en el switch por defecto y de manera manual por nosotros. Por lo tanto, si yo creo 5 VLANs en un switch, yo seré capaz de transportar esas 5 VLANs de un switch a otro a través de un puerto troncal. La configuración del puerto troncal es mucho más sencilla y el comando es switch port mode trunk dentro de la interfase a configurar. Posteriormente, y como lo habíamos también trabajado en los tipos de VLANs, requerimos de una VLAN nativa que sea diferente a la VLAN 1. Para yo declarar esa VLAN nativa con un número particular, el comando es switch port trunk native VLAN y el número de dicha VLAN que yo estoy generando para mis puertos troncales. Bien, regresando a la interfase VLAN, que recordemos es la interfase que nos permitirá la asignación de una dirección IP para poder acceder al switch de forma remota, esta lámina nos dice sus características y la que está marcada en negritas es la más importante. Solo debe existir una en todo el switch, es decir, yo no necesito crear interface VLANs por cada una de las que yo tenga. Solamente tengo que hacer relación con la VLAN que me indiquen que es de administración y con esa base crear esa dicha interface VLAN. ¿De acuerdo? Se coloca una dirección IP, su respectiva máscara, y es la que permitirá el acceso ya sea por Telnet o SSH. Bien, para la creación de la interface VLAN, primero debo crear la VLAN de forma normal, aquella que será identificada como la VLAN de administración. Será definida por un número y ese mismo número nos dará la pauta para crear la interfase con el comando interface VLAN y dicho número. A continuación, como en una interfase tradicional, yo debo crear su dirección IP con su respectiva máscara y ejecutar por último el comando no shutdown. Muy bien, dicho la teoría, vamos a ver esto en un pequeño ejemplo. Este juego de dos switches tiene conectados 4 PCs, 2 en cada switch. Una PC en un switch pertenece a la VLAN 10, que es lo que está en color naranja, VLAN 10 aquí, VLAN 10 acá, pero en este switch. Y por otro lado tenemos la VLAN 200, aquellas computadoras que están marcadas en verde. Muy bien, de este lado nos dan el mismo descriptivo
solamente que aquí le están asignando unos nombres a cada una de las VLANs. Si se fijan, podemos deducir lo siguiente. Tenemos dos VLANs de datos, una será la VLAN 10, la de invitados, y la otra será la VLAN 200, la de docentes. A pesar de que son distintos números, ambas transportarán datos en diferentes segmentos. Bien, tenemos una VLAN que será designada para la administración, la administrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez creada la VLAN 100, yo voy a crear la interface VLAN 100, solamente esa interface VLAN 100 en este y en este switch, ¿de acuerdo? Y por último tengo una VLAN 99 designada como la nativa, la cual, si recuerdo las láminas teóricas, me indica que solamente debe ser colocada y asignada en los puertos que son los troncales, aquellos que interconectan switches. En nuestro ejemplo, solamente tenemos un puerto de intercomunicación entre switches y dicho puerto es FA024 para el switch 1 y FA también 024 para el switch 2. En ambos puertos yo debo de configurar esa VLAN como nativa. Muy bien, el trabajo y el orden en el que yo quiero iniciar la configuración no es relevante. Puedo iniciar aquí o puedo iniciar aquí. Voy a iniciar en este switch a nivel de consola, enable, configuración global. Y en configuración global, recordando las láminas, los primeros pasos nos indican crear las VLANs como tal. Voy a crear la VLAN 10, que en este caso el nombre opcional es invitados. Voy a crear la VLAN 200 con el nombre docentes. Voy a crear la VLAN 100 con el nombre administrativa. Y voy a crear por último, no, con esto es suficiente. La VLAN nativa, recuerden, solo se asigna a los puertos troncales. Muy bien, ya creé las tres VLANs, que son dos para tránsito y una para la administración. Me salgo del prompt del VLAN database, que es config VLAN, y regreso al prompt de configuración global. Bien, el siguiente paso era identificar las interfaces que yo tengo y asignarlas a sus respectivas VLANs. En este caso tengo que la interface fase Ethernet 0 diagonal 1, esta de aquí, por su color naranja, pertenece a la VLAN 10 según este ejemplo. Primer paso importante era colocar el puerto como modo de acceso. Switch Port Mode Access, y una vez como modo de acceso, entonces ingreso ese puerto a la VLAN correspondiente, en este caso la VLAN 10. Listo, salgo de la interfase y ahora me voy a la 23, que debe estar asignada a la VLAN 200. Interface Fase Ethernet 023, Switch Port Mode Access. Repito, este set de comandos aplica para todas las interfaces que yo necesite asignar a una VLAN. Ahora bien, Switch Port Access VLAN, aquí no coloco 10, aquí voy a colocar 200. Listo. Puerto 1 y puerto 23 están asignados correctamente a sus respectivas VLANs. Una forma de validar esta configuración que acabo de hacer es simplemente que yo ejecute a nivel de modo privilegiado el comando show VLAN. Y el comando show VLAN me muestra las VLANs creadas en el equipo, que repito, la 1 es por defecto, su nombre lo indica, a la que pertenecen por default todos los puertos cuando un switch es nuevo, la 1002, 1003, 1004 y 5 que están activas y que sin embargo no son soportadas, puesto que esto es un switch de capacidades Ethernet, sin embargo no las puedo utilizar. Y por último, podrán notar que están presentes las tres VLANs que yo acabo de crear. Y asimismo me indica al final qué puertos están dentro de cada una de estas VLANs, que son los cambios que yo acabo de hacer. Perdón. Es decir, a la VLAN 10 yo asigné el FA01 y a la VLAN 200 el FA023. Bien. Me hace falta una asignación dentro de este switch. Y eso es el puerto troncal. El puerto troncal es FA024 para este ejemplo.
Por lo tanto, lo voy a configurar de esta forma: Interface Fast Ethernet 024, y el comando para configurar un puerto troncal era switch port mode trunk. Nota cómo la interfase cambia de un status down a un status up. Parece que el switch la reinicia, y esto la reinicia en efecto para dar la nueva configuración, activar la nueva configuración. Bien, en un troncal también asumimos y aseveramos que necesitamos cambiar la VLAN nativa. Por defecto es la VLAN 1, la cual no debemos de utilizar. Por lo tanto, yo debo de asignar switch port trunk native VLAN a la que me indique el ejercicio, que en este caso es la 99. Listo, he asignado como nativa la VLAN 99. Para validar mi configuración de puertos troncales en un switch, el comando utilizado es el siguiente: show interfaces trunk. Y cuando yo he configurado puertos troncales en un switch, esos puertos deberán aparecer aquí con las características más relevantes. En este caso me indica que el puerto 24 está en modo encendido con una encapsulación 802.1q, que es el protocolo que permite el trunking entre diversos equipos switches. Y nota esto, es importante, esto es muy importante: cuando tú has cambiado la VLAN nativa, ese número que tú has asignado debe aparecer aquí. Bien, ahora, inmediatamente después de este cambio en este switch, notarás que también aparece un error. Este error refiere a un native VLAN mismatch, y un native VLAN mismatch simplemente es una misconfiguración, una no concordancia entre este y su vecino. ¿Qué es lo que está pasando hasta este momento? Hasta este momento yo solamente he configurado este switch para comunicarse con este otro. Sin embargo, al yo solamente tener esta parte configurada y no esta parte configurada, este switch asume que este puerto troncal, la VLAN nativa debe ser la VLAN por defecto, es decir, la 1. Por tanto, lo que está sucediendo dice: yo tengo VLAN 99, pero mi vecino me está mandando la nativa en 1. Por lo tanto, tengo problemas de configuración. Estos errores deberán desaparecer cuando yo termine la configuración de este switch, que es lo que voy a realizar a continuación. Bien, en un dominio de switching, VLANs que existen en un switch deben de estar en el otro switch para que exista una correcta convergencia de la información. Si yo en este switch creo la VLAN 10 pero no la 200, y en este switch sí creo ambas, o viceversa, aquel switch que no tenga un tagging de 200 no será capaz de identificar correctamente el tráfico designado para dichas interfaces, y por lo tanto no podrá hacer forwarding de la información de manera correcta. Por lo tanto, en un dominio de switches, llámese dominio a toda aquella red interconectada, debemos de dar todas las VLANs que nos estén asignando para su configuración. Por lo tanto, voy a ejecutar prácticamente los mismos comandos. Necesito la VLAN 10 con el nombre invitados. Necesito la VLAN 200 con el nombre docentes. Y necesito la VLAN 100 como administrativa. Bien, las VLANs han sido creadas también en este switch, pero aquí no he asignado las correspondientes interfaces. Necesito asignarlas también para que puedan funcionar de manera correcta. Por tanto, debo ingresar la interface Fast Ethernet 0 diagonal 2, la cual me indica que pertenece a la VLAN 10. Primero recuerda colocar el modo acceso en la interfaz, y por último designarle la VLAN correspondiente. Hago lo mismo con la interface Fast Ethernet 01, pero esta corresponde a la VLAN 200. Switch Port Mode Access, Switch Port Access VLAN 200. Listo, las interfaces han sido asignadas.
Me hace falta configurar también mi troncal de este lado, puesto que solamente lo configuré en el switch de la izquierda. Interface FA0 diagonal 24, switch port mode trunk. Si notas, los mensajes siguen apareciendo. Observa qué sucede cuando yo cambio la VLAN nativa. Dejaron de aparecer los errores, no los volveremos a ver. Necesito validar mi configuración en este switch. Primer comando, show VLAN, me va a mostrar las interfaces que yo ya creé, su asignación de puertos, si es que ya lo hice, y switch y show interface trunk me va a mostrar los puertos troncales. Nota esto, este puerto ya tiene como VLAN nativa la 99 y está funcionando como un troncal. Por lo tanto, esta configuración de aquí ya empató con esta configuración de acá y no tenemos más errores. Bien, con este escenario hemos terminado la configuración más básica de los switches. Sin embargo, nos falta un dato importante. En la interfaz administrativa vamos a utilizar la red 10.10.10.0 máscara de 24. Con esta base voy a utilizar la IP 10.10.10.1 y 10.10.10.2 para crear las interfaces VLAN. Recuerda, crear una interface VLAN debe ser solamente una por switch y debe llevar el número relacionado a la VLAN de administración. En este caso es la 100. Listo. IP address 10.10.10.1 máscara de 24. No shutdown. Listo. Y en este switch, que también es la VLAN 100, voy a crear interface VLAN 100 IP address 10.10.10.2 0 no shutdown. Listo. Las dos interfaces de administración han sido creadas en los switches correspondientes. Repito, solamente creo una interface VLAN que es la relativa a la que me marquen como la designada para la administración. Muy bien, hagamos la última prueba y coloquemos direcciones IPs a las computadoras. Supongamos que las computadoras de la VLAN 10 pertenecen a la dirección a la red 172.17.1.0 con máscara de 24 y las PCs de la VLAN 200 a la 192.168.1.0 con máscara de 24. Esto quiere decir que yo puedo asignar a las computadoras de aquí abajo cualquier dirección que esté dentro de 1 hasta 254 en este segmento. Punto 1.1, máscara de 24. Y recuerda, no necesito gateway en este momento porque no tengo o no voy a realizar comunicación hacia redes externas. Recuerda que el gateway es una dirección en un router, localizada en un router, que será aquel que te transportará a otras redes cuando sea necesario. En este caso yo solamente tengo un entorno de switches y por lo tanto no necesito gateway. Puedo comunicarme directamente con los dispositivos de mi red a través de solamente conocer la dirección IP. Listo. Y acá arriba voy a asignar 172.17.1.1 máscara de 24. Esto hay que cambiarlo. Listo. Y por último 172.17.1.2 máscara de 24. Listo. No necesito gateway tampoco. En teoría, y de acuerdo a lo que vimos relativo a VLANs, hasta ahorita yo tengo dos dominios de broadcast. Uno que es perteneciente a la VLAN 10 y el otro que pertenece a la VLAN 200. Y además debemos corroborar que solamente esta computadora debe comunicarse con esta, pero no puede comunicarse ni con esta ni con esta. Asimismo, estas dos pertenecientes a la VLAN 10 tampoco pueden comunicarse con ninguna de estas dos de aquí abajo. Voy a hacer un ping de aquí a aquí y el ping, el resultado es successful, exitoso.
Esta máquina puede ver a esta máquina, lo cual es correcto, puesto que pertenecen a la misma VLAN. Viceversa también lo hacen. Esta de acá debe ver a esta, correcto. Y esta en viceversa también. Pero esta no puede. Y esta no puede. Lo cual es correcto. Si insistimos, el resultado sigue siendo fail. Lo cual es correcto, y en nuestro escenario entonces hemos sido exitosos en la configuración de una red local, en este caso con 2 VLANs. Muy bien, voy a detener la grabación hasta aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente.